Amigos, Dios les bendiga. Los invito hoy a meditar un poco en la palabra de Dios y creo que es muy necesario que escuchemos en estos tiempos la palabra de Dios porque creo que es un momento de despertar nuestra mente, nuestro corazón y ver que se están cumpliendo todas las señales que el Señor dijo que se iban a cumplir antes de su venida y debemos estar preparados. Está muy en evidencia que la palabra del Señor dijo que antes de su venida iban a haber eh, terremotos en diferentes lugares, los estás viendo consecutivamente en México, pestes, hay pestes, con la pandemia, el COVID, hay pestes, eso es innegable, y iba a haber guerras y rumores de guerra, y es innegable que todo está pasando. Creo que ahorita se está oyendo el clamor de que viene el esposo y es un momento de despertar. Eh, y hay que hablar la palabra de Dios y hay que hablar porque hay un pueblo dentro de este mundo que todavía hace falta que escuche la palabra, la buena nueva y hay todavía es momento de que muchos nos pongamos a cuenta con el Señor, que muchos despertemos y es necesario por eso que se oiga la palabra. ¿Por qué? Porque tristemente también la palabra dice que estarán comiendo, bebiendo, casándose y de repente vendrá el diluvio y se los llevará, que así serán los tiempos de la venida del Señor. Lamentablemente muchas personas tal vez no van a creer, no van a oír y van a estar viviendo su vida y no se van a percatar, hacer caso de lo que muchos están predicando, se predican los pasajes, se predica en las calles, mucha gente está predicando en las calles, va cualquier persona a un lugar público y las personas, nuestros hermanos están predicando, se predica en el Facebook, se predica en YouTube, se predica en cualquier lugar, porque la palabra dice que antes de que venga la venida de nuestro Señor se debe de predicar el Evangelio en todo lugar. Entonces creo que es un momento de también poner lo que me toca a mí y en lo que está en mis manos predicar. Entonces hoy te quiero invitar a escuchar una parte de la palabra del Señor y meditar sobre ella. Dice la palabra así en San Lucas capítulo 9, versículo 23. Cuando Jesús anuncia su muerte, lo leo en el santo nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así el versículo 23 de San Lucas capítulo 9. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y hoy quiero meditar acerca de esto. Y lo leo de nuevo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y vamos a meditar en ello. Bueno, antes de decir, debemos de saber que toda la palabra, que cuando uno predica, primeramente la predica para uno mismo. Porque las personas que predican o predicamos la palabra del Señor, no estamos exentos de la palabra del Señor. Es una palabra que es una espada de doble filo en la cual cortamos hacia allá, pero también nos traspasamos y nos cortamos a nosotros mismos porque es para nosotros. Entonces, aquí habla el Señor y y dice que el que quiera ir a seguirlo en pos de él, dice que tiene que tomar su cruz cada día y seguirlo. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Tomar su cruz, tomar la cruz es un sinónimo, un significado de sufrimiento. Porque en la vida en el Señor hay sufrimiento. En la vida de seguir a Cristo hay sufrimiento. Y hay mucho sufrimiento. Yo me admira de muchas personas que son siervos de Dios. Y ponen una cara alegre y ponen una cara feliz. Y hacen la obra. Y muchas veces traspasados de dolores propios, problemas personales, problemas de lucha particulares, con golpes de puñaladas, traiciones, pero tienen que hacerse los fuertes y predicar la palabra. Y no solo unos siervos, sino son muchos. Y comprendo que tiene que llegar el momento y hacerse viva la palabra en que de verdad debe uno hacer los problemas personales que uno tiene a un lado, las batallas, los dolores,
lo que uno está sintiendo y predicar el nombre del Señor. Predicar el nombre del Señor. Y va a haber luchas tan grandes personalmente en cada persona, en cada siervo, pero tan grande. Pero uno debe de recordar esta palabra y darse de cuenta que tiene uno que negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo, hacer a un lado tus problemas, tus necesidades, hacer a un lado y seguir la obra. Yo puedo verlo y puedo dar unas ilustraciones, puedo dar unas ilustraciones de varios grandes siervos que he oído en algunas predicaciones, pero no voy a usar solo esos siervos, sino voy a decir el ejemplo de Pablo. Siervos que agarran y oran por otros, y ellos con problemas, y oran por los demás, porque ellos están haciendo la obra de Dios y Dios está obrando por medio de ellos, y Dios por medio de ellos hace sanidades, hace milagros, hace una transformación grande, milagros de sanidad. Y a veces en esos milagros de sanidad Dios los usa para hacer esos milagros cuando ellos están pasando unas necesidades, enfermedades. Puedo decirlo por Pablo, porque Pablo, ustedes tal vez no sepan, o algunos sí, deben de saber que Pablo oraba a Dios porque le quitaron un aguijón, pero Pablo padecía de la vista. Por eso muchas personas dicen que, y os escribo con estas grandes letras, porque Pablo cuando el Señor le quitó la vista, se adjudica, se adhiere que cuando la recuperó, pero Dios le puso un aguijón para que no se sobrevalorara a él. Entonces muchas veces pasa como así como Pablo, que Pablo donde con su solo pañuelo que tocaban los demás sanaban, pero Pablo estaba pasando esa situación. ¿Y qué tuvo que hacer Pablo? Pablo tuvo que agarrar y tomar su cruz y caminar, tomar su sufrimiento que estaba pasando. Y no solo eso, yo estoy seguro que Pablo tenía más sufrimiento, y tal vez muchos siervos están pasando esos momentos, o tal vez tú le sirves al Señor y estás pasando momentos en los cuales tú dices, bueno, pero yo predico, yo oro por los demás sanan, y yo estoy pasando enfermedad. Quiero decirte que eso es parte de la vida en Cristo, que dices, no, pero es que los demás tienen sanidad y yo mismo estoy enfermo. Es parte de la vida en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a poner algo que nos haga mal, pero eso no quiere decir que no nos va a poner algo que nos haga sufrir. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de cargar la cruz, nuestra cruz personal, y caminar. Y nuestra cruz son nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras debilidades. Porque el Señor Jesucristo prometió ayudarnos en nuestras debilidades, pero no prometió quitarlas, sino ayudarnos en ellas. Dios nos ayude. Nosotros luchamos, cargamos nuestra cruz con nuestras debilidades en la carne. Nosotros cargamos con a veces algunas enfermedades, a veces con problemas como de depresión. Yo conozco muchas personas y yo trato de hablar con ellos, y conozco personas que le sirven a Dios, y hablo con ellas, y yo conozco a una muchacha que danza y que su manera de ser es irradia luz, irradia bendición. Pero hablo con ella porque es mi hermana en Cristo y es mi familia también, y la amo en Cristo Jesús, y platicamos, y sufre de esas situaciones de depresión, igual yo a veces. Y pueden decir, no, pero ¿quiénes son ellos? No son nada. Exactamente, no somos nada. Pero también hay un gran hombre que se llamó Charles Spurgeon. No sé si lo conozcan, pero es alguien llamado el príncipe de la predicación, Charles Spurgeon. Algo que si estudiamos un poco su biografía, él sufría mucho, pero mucho de depresión. Su cruz. ¿Y saben qué? La cruz puede ser muchas cosas. Puede ser enfermedad, puede ser depresión, puede ser algo. Yo agarro y puedo decir que tal vez muchas personas que predican y sus hijos no han llegado a los pies del Señor, y ellos mismos
servido de bendición para que muchas personas crean y sus hijos todavía no. Y no quiero decir que esa sea una cruz que se va a cargar toda la vida, sino que en la cruz que nosotros vamos a ir cargando es una cruz que es de avance. Que es de avance. ¿Qué quiero decir con este avance? Que es de tiempos. Porque se dice una cruz, pero a veces se pueden pasar una cruz de enfermedad. Pero esa cruz de enfermedad pasa. Pero pueden venir procesos, muchos procesos a nuestra vida en las cuales que es dolor, porque no quiero decir que la cruz va a ser una sola cosa, sino la cruz es muchas situaciones de sufrimiento que vienen en nuestra vida cuando nosotros seguimos al Señor. ¿Por qué? Y espero que sea de bendición para tu vida esta palabra, y yo sé que va a ser de bendición para que tú tomes el ánimo para seguir adelante, el ánimo para seguir adelante, porque es necesario, porque tal vez tú como yo te entristezcas y dices, yo me entristezco o me entristecía y digo, pero yo sigo al Señor y yo paso este problema, yo paso esta situación, y tal vez tú estés pasando esa situación, pero debes de recordar que muchas veces en el camino de Dios debemos de cargar nuestra cruz. Y nuestra cruz es dolor, situaciones, por seguir a Cristo. Por seguir a Cristo. Por seguir a Cristo. Porque muchas situaciones van a venir a nuestra vida por seguir al Señor. Por seguir al Señor. Y quiero profundizar un poquito en esto. Que, miren, cuando nosotros hemos decidido seguir a Cristo, esto es real y esto es verdadero. Esto es real. Tal vez muchos no lo crean, pero es la realidad de las cosas. Y yo lo puedo discernir en mi vida antes de llegar a Cristo y después de llegar a Cristo. Cuando yo llegué a Cristo, llego a Cristo y el Señor me enamora, me apasiona, me gana. El primer amor. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, que cuando tú llegas a Cristo, tú eres hijo de Dios, pero ¿sabes qué? En ese momento exacto tú te haces enemigo de millones de huestes y potestades que existen. Tú te haces enemigo de Satanás. ¿Por qué? Porque las personas que no han sido selladas con el sello de Dios, que no han sido tomadas como hijos, ellas no tienen guerra, una guerra espiritual. Y nosotros tenemos una guerra que se mueve en los aires de huestes y potestades que están ahí para destruirnos, para querer destruirnos, pero con la ayuda de Dios, hasta ahorita Dios nos ha permanecido, porque Dios es fiel. Pero nosotros tenemos esas luchas, y eso es algo que debes de saber, que muchas situaciones que van a venir en tu vida es porque tú tienes enemigos que son huestes y potestades, que están detrás de ti, que son asignados a ti para que tú no luches en la obra, para que tú no prediques, para que tú no hables. Huestes y potestades que van a estar ahí para tratar de truncar tu fe, para tratar de agarrar y decirte, mira, ríndete, para tratar de decirte, no, mira, aquí Dios te ofrece esto, pero mira qué delicioso es el pecado, y para tratar de tumbarte. Y ¿sabes qué? Muchas veces vas a tropezar. Pero el Señor es fiel en levantarte. Porque el Señor Jesucristo dice que es necesario que haya tropiezos. Vas a tropezar. Pero lo único que debes de hacer es levantarte, porque no debes de quedarte ahí. Pero debes de tener en tu mente que hay pelea, que hay batalla, que hay lucha en lo espiritual. Hay luchas en lo espiritual. Y son luchas que de cierta manera son parte de la cruz. Son parte de la cruz. ¿Por qué son parte de la cruz? Porque tú te has hecho hijo de Dios por haber creído en el Señor. Y has hecho del Señor tu único y suficiente Salvador. Y crees que tu salvación está
fuerte y vigente, pero solamente por el motivo, porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Porque yo quiero declarar eso. Yo quiero declarar eso. Yo soy salvo porque Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Pero solamente por eso. Porque yo soy pecador. Porque yo soy un hombre pecador. Y yo veo en mi corazón y en mi mente pecado. Y yo sé que soy pecador. Yo lo sé. Pero cuando yo sé que soy pecador, yo oigo las palabras de Jesucristo y las creo con su misericordia. ¿Cuáles son esas palabras? Que Él cargó en la cruz del Calvario mis pecados. Por eso yo, Rogelio Flores Martínez, soy salvo junto con todos mis hermanos en Cristo de todo el mundo, solo porque Jesucristo pagó el precio por nosotros, pero no porque seamos buenos, porque yo sea bueno, no porque sea santo. Yo soy un pecador que tiene absolutamente solo una esperanza: Jesucristo. Una esperanza solamente en que el que empezó la buena obra en mí la terminará. Y yo te aconsejo que tú agarres eso, la gracia de Dios en tu vida. Que agarres la gracia de Dios. No quieras tú justificarte ante Dios ni ante los hombres por tu justicia. No, porque tu justicia no es nada. Porque tu justicia y mi justicia son trapos de inmundicia ante Dios. Debes de darte de cuenta que todo lo bueno que puedas hacer, tu rendimiento, tu bondad, son trapos de inmundicia ante Dios. Y debes de aferrarte a la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que tú te tomes de la gracia, del regalo de la salvación de Dios por los actos de Dios. Por los actos de Dios en Cristo Jesús. Y no por tus actos. Porque yo soy libre y mis hermanos somos libres por Cristo. Por eso a veces cuando nosotros nos trompezamos y caemos y cometemos errores, nos levantamos porque es poderosamente grande la salvación de Dios. Pero es poderosamente grande porque el Señor Jesucristo derramó su sangre y dio su vida y Él tomó todos nuestros pecados, todos los que cometimos de principio a fin en la cruz del Calvario y Él nos hizo libres. Pero por eso hay poder. Por eso hay poder en el Evangelio, por eso hay poder en la libertad. Por eso un hombre cuando cae se puede levantar porque Jesucristo ha pagado el precio. Por eso tú si has caído, por eso tú si te has desanimado, por eso tú si has caído y has pecado, hay poder en la sangre de Cristo para levantarte, hay poder. Y hay poder para restaurarte. Y dices tú, pero es que yo ya he creído en Cristo y yo no puedo. Hay poder en Jesucristo. Este es un proceso, tú todavía no has muerto, tú todavía no has caído y te has quedado ahí, tienes vida. Y tienes vida para levantarte, y tienes vida, y debes de saber que tú debes de hacer a un lado toda esperanza, toda posibilidad en tus fuerzas, piérdelas. Y agarra la fuerza suprema de la salvación. Esa piedra omnipotente. Esa piedra donde Satanás y los demonios y las huestes y potestades no tienen potestad. Jesucristo y su obra. Jesucristo y su obra. La obra de Jesucristo es lo único. Es lo único. No hay otro. No hay Pedro, no hay Juan, no hay ninguno. Esos son siervos. Siervos grandes que no somos dignos ni de mencionarlo, que sufrieron grandemente, pero la roca de la salvación, de nuestra salvación es Jesucristo. Y ahí es donde debemos de tomar su justicia, su salvación, su gracia y su misericordia. Y porque vamos a agarrar fuerza de Jesucristo, porque Jesucristo nos va a dar todo lo necesario. El Padre nos va a dar todas las promesas, porque todas las promesas que hay en la Biblia para nosotros, que son muchas, solo son por medio de Jesucristo. Nosotros podemos tener el Espíritu Santo por medio de la fe en Jesucristo. Porque Él prometió, el Padre prometió darnos su Espíritu Santo si nosotros se lo pedíamos, si creíamos en el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue levantado y fue glorificado. Y cuando fue glorificado allá arriba en el cielo, el Espíritu Santo vino para nosotros. Pero es Jesucristo. Y a veces uno comete el error
la tonta idea, perdónenme por esa expresión, pero la tonta idea de querer justificarnos ante Dios por nuestra bondad. Y nosotros no vamos a poder justificarnos ante Dios por nuestra bondad. No, es imposible. No importa lo que hagamos, solo Jesucristo es el motivo de nuestra salvación. Solo Él y nadie más. Entonces, teniendo en cuenta eso, debemos de tomar nuestra cruz y seguir adelante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, el que dio la vida por nosotros y el que ya nos ha hecho salvos, el que ya nos ha hecho salvos con su misericordia y su ayuda, porque el que Dios ha tomado, nadie nos separará de Él. El que empezó la obra en vosotros, en nosotros, es el mismo la terminará, nuestro Dios. Entonces, nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Que nuestro Señor cargó su cruz y nosotros debemos de cargar nuestra cruz. Y si nosotros en esta vida cargamos nuestra cruz de que predicamos de sanidad y Dios nos utiliza aún para sanar y nosotros estamos pasando situaciones de enfermedad, debemos de cargar nuestra cruz y caminar. No quiero decir que vas a vivir con esa enfermedad todo el tiempo, pero por el tiempo que te toque cargarla, no te entristezca, sino carga tu cruz momentánea en el camino. Y no quiero decir que la cruz se carga, no, es parte, las enfermedades son parte, y la cruz conlleva mucho, pero conlleva sufrimiento. Y si ves que tus hijos todavía no creen o tu familia todavía no cree toda y andas predicando y los demás creen y se convierten porque Dios te utiliza, te usa para que crean los demás, no te entristezcas. Carga esa cruz. Carga, que Dios obrará. Dios obrará. A su tiempo obrará, porque tenemos promesas en la Biblia de Dios hacia nosotros. Entonces, este mensaje es para que no te entristezcas. Este mensaje es para que tú te alientes, creas en Dios. Mira, hace falta trabajo. Hay que hacer nuestro trabajo, hay que hacer lo que nos toca. Muchas veces, yo quiero decirte que muchos siervos que trabajan en la obra de Dios, ellos predican, ellos trabajan, pero están sufriendo como no tienes idea. Sufriendo mucho. Sufriendo sus batallas, sufriendo sus peleas, cargando su cruz. Y muchas veces ninguno es la excepción. Muchas veces así es. Pero ¿sabes qué? Así debemos de hacer, así debemos de caminar. Tenemos la esperanza en el Señor. Todas las cosas el Señor las va a componer cuando Él venga. Todo en nosotros cuando Él venga. Estamos esperando su venida. Pero por lo mientras debemos hacer lo que nos toca. Así que agarra tu fuerza, aliéntese tu corazón en las palabras del Señor Jesucristo. Y toma tu cruz y camina. Camina hacia adelante, sin detenerte, camina hacia adelante. Haz lo que te toca. El Señor obrará, el Señor hará. Todas las cosas que te están pasando tal vez no le veas el propósito, pero en el futuro verás el propósito. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios todas las cosas le vienen a bien, aunque sean sufrimientos, aunque sean dolores, aunque sea cruz. La cruz es buena. Muchas veces le tenemos miedo al sufrimiento, pero es buena. Así que recuerda, y te lo vuelvo a decir, si estás enfermo y predicas sanidad y Dios te utiliza para sanar, carga tu cruz y camina. Si Dios te usa para que muchos crean y todavía tu familia no cree, carga tu cruz y camina, pero tú no te detengas. Cualquier sea el problema que tienes, y tú predicas de libertad y lucha y tú batallas también, no te preocupes. Tú trabajas sinceramente con amor para Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado, y Dios se encargará de podarte. ¿Por qué? Porque el Señor es fiel en su palabra, y una de las promesas que Dios hace es que el que da frutos, el que trabaja para la obra, el que da frutos en la viña del Señor, es el Señor, tiene la promesa de podarlo. Tiene la promesa. Entonces, si tú trabajas en la obra del Señor, si tú das frutos, el Señor te va a podar. El Señor va a podarte, el Señor te va a quitar esas ramas de debilidad en la carne, esas ramas de pecado, tal vez con la vista, tal vez con el corazón, tal vez con el pensamiento, no sé, pero tú sí lo sabes. Pero no te preocupes, Dios se encargará porque son promesas de Él. Tú trabaja, tú haz lo que te toca, sufriendo,
pidiéndole al Señor, clamando, llorando, después de haber trabajado, llorando y arrodillándote al Señor y llorando y sufriendo por tu cruz y derramando lágrimas al Señor, pero nunca parando y siempre glorificándole, porque esa cruz va a ser momentánea. Esa cruz va a ser... es incomparable los sufrimientos que pasemos en esta tierra cuando venga la gloria del Señor. Entonces, con lo que nos toca a nosotros, con la ayuda de Dios vamos a ser fieles. Y entonces trabajemos y el Señor nos va a podar, va a quitar esas ramas, va a quitar ese mal en nosotros. Muchas veces en los árboles se pega la hiedra, que puede ser una ilustración del pecado. El Señor lo va a quitar. Si nosotros siendo humanos, yo soy un hombre, yo tengo limón, yo tengo árboles, yo sé lo que es trabajar con árboles. Y a veces hay árboles que la hiedra se los ganó casi tan todo. Y bendito sea el Señor, yo agarro mi trabajo porque son mis árboles. Voy y cuando me atrasé, voy y los corto y quedan chiquitos, pero limpios. Limpios. Le quito todas las ramas, le quito la hiedra y quedan los árboles que son otros totalmente. Estaban muriendo, pero estaban vivos y le quito la hiedra, bendito sea el Señor, y quedan limpios y empiezan a florecer. Entonces el árbol que le sirve a Dios, Dios dice en su palabra que el árbol que da buen fruto, el Señor lo podará. Carga tu cruz, haz lo que te toca, el Señor se encarga de todo. Dios te bendiga.